Listo, damos inicio a la audiencia inicial peticionada por el Ministerio Público. Comenzaremos vamos a saltar todos los protocolos con el control de detención. ¿Quién va a participar para el control de detención? Yo, su señoría. Rocío Fátima Neves Garza. Adelante, Ministerio Público. Su señoría, con fundamento en los artículos 16, quinto constitucional, 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el 146, fracción segunda, 147, 148, 149 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito de la manera más atenta que se califique de legal la detención de la investigada María José Villa Acuña, bajo el supuesto en fragancia, en la presunta comisión de un hecho que la ley señala como delito. Lo anterior en virtud de lo narrado en el informe policial homologado, número 08AE 03119, de fecha 30 de agosto del 2020, suscrito y firmado por las agentes Laura Paulina González y Talía León Saucedo, que justifican la detención de la investigada. Me permito, en primer lugar, relatar los antecedentes de la detención para que a luz de ello se pueda declarar de legal la misma. En fecha 29 de agosto del 2020, los agentes de investigación criminal estatal, los señores Javier Sánchez Torres, Ricardo Martínez Álaves y Laura Paulina González, recibieron por parte de esta representación social la denuncia interpuesta por Santiago Amparán Lara en la referida fecha, víctima en el presente procedimiento, con motivo de que María José Villa Acuña, el 29 de agosto del mismo año, difundió por un grupo de WhatsApp fotos íntimas de carácter sexual de Santiago, y estas fotos las compartió por este grupo, en donde estaban involucradas ciertas mujeres amigas suyas, que eran compañeros de la prepa de ambas partes, en el que todavía no identificaba que las fotos eran de Santiago, pero convocó a todas estas mujeres a una como protesta en contra de la violencia de género, que iba a hacer su verificativo el 30 de agosto a las 10 horas en la explanada de la Catedral Metropolitana de Chihuahua, y en donde declaró que iba ahí revelar la identidad de las fotografías del autor, ¿verdad? Que en este caso es Santiago Amparán, por lo cual hizo su respectiva denuncia. Por este motivo, agentes de la policía fueron el 30 de agosto y minutos antes de las 10 de la mañana de ese mismo día, se encontraban ahí en la explanada enfrente de la Catedral de Chihuahua. Estos agentes describen la situación, que se encontraban alrededor de 20 mujeres que sostenían cartulinas con frases relativas a la violencia de género, y esperaron ahí alrededor de 20 minutos. Estaban a bordo de la patrulla número XB89, en el que alrededor de las 10 de la mañana vieron una mujer subir a una tarima dentro de la explanada, y con un megáfono ella se identificó como María José Villa Acuña y procedió a dar un discurso sobre la violencia de género. Para 3 segundos posteriores dio clic a su celular y declaró que ya había difundido las fotografías y que el autor de las mismas era Santiago Amparán, por lo que los 3 agentes la arribaron. La agente Laura Paulina González preguntó a la investigada qué era lo que hacía, a lo que ella le respondió que estaba protestando. En ese mismo momento, el agente Ricardo Martínez pidió la autorización a la mujer para revisar su celular, en el cual tomó el teléfono que estaba desbloqueado y verificó que se había hecho la publicación por medio de Facebook y que las fotos coincidían con la denuncia de Santiago Amparán con las que se habían subido. Por esta coincidencia, el agente Javier Sánchez procedió a declarar. Bueno, una disculpa. La agente Laura le preguntó a la investigada de quién eran estas preguntas, a la que ella volvió a declarar que eran de Santiago y que las había compartido desde su Facebook. Por lo anterior, a las 10:15 horas alrededor, la misma agente Laura Paulina, ante la posible comisión de un delito de divulgación de fotografías íntimas previsto en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, se detuvo a la investigada en fragancia de forma inmediata, comunicándole que se le había detenido por la posible comisión de un hecho delictivo encuadrado en la difusión de fotografías íntimas, e informando sus derechos y asegurando el teléfono celular que tenía a la mano. Al momento de la detención, camino a la patrulla XB89, las mujeres que se encontraban en la protesta la intentaron liberar. Hubo un pequeño forcejeo en la explanada, puesto que se trataba de una protesta, razón por la cual los policías agarraron de forma, se podría decir, un poco brusca, por todo el forcejeo que existió, y la subieron a la referida patrulla. Después de eso, se condujeron hacia las oficinas de la Fiscalía General para que, en términos del artículo 260 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pudieran proceder con la certificación médica y el informe policial homologado. Posterior a ello, se puso a la disposición de esta razón social, y asimismo la persona detenida fue puesta a la disposición de este tribunal.
En este sentido, según el informe policial homologado y con fundamento en el artículo 146, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualizó el supuesto de infragancia, puesto que se dio lugar la detención de la investigada y fue sorprendida cometiendo el delito de forma material. Ella literalmente declaró que había subido las fotos a su WhatsApp, por medio de Facebook, y que estas fotos, el autor era Santiago Amparán, y aparte tenía en sus manos el instrumento de la comisión del delito, que en este caso fue su celular. Y además de que se presumía la misma comisión, puesto que ella se identificó como María Villa, entonces se identificó a la persona que estaban anteriormente investigando. Por otro lado, se le hicieron saber sus derechos, se le hizo saber el motivo de la detención, se puso a la disposición del Ministerio Público de forma inmediata y se puso a disposición de este tribunal dentro del plazo constitucional de 48 horas. En este sentido, a cumplirse con todos los protocolos de la detención en fragancia, esta representación social solicita a su señoría se ratifique de legal la detención. Gracias. ¿Defensa? ¿Va a generar debate? Sí, señoría. Adelante. Le pido que califique de ilegal la detención de la señorita María José Villacuña, ya que no cumple con los supuestos de flagrancia. La forma en la que fue detenida no corresponde con los supuestos, de acuerdo a lo que dicta el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la denuncia fue interpuesta el 29 de agosto de 2020 y las fotografías por las cuales se hizo la denuncia fueron difundidas un día posterior, siendo el día 30 de agosto de 2020 a las 10:13 horas, por lo que la búsqueda fue interrumpida y los agentes ya estaban esperándola, por la que no fue sorprendida como lo dicta el artículo. Asimismo, le pido, señoría, que declare también nulos los medios de prueba relacionados, pues de acuerdo al informe policial homologado y a la declaración de la detenida ante el Ministerio Público, los agentes estatales de investigación criminal a cargo de este caso, Javier Sánchez, Ricardo Martínez y Laura Paulina Pallavicini González, no solicitaron el consentimiento de revisión de su dispositivo celular, violando el artículo 16 constitucional y 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del mismo modo, la señorita Villa declaró ante el Ministerio Público que no obtuvo una lectura de derechos, exigió a un abogado al cual no se le dio acceso inmediato, así como señala una completa violación a sus derechos fundamentales, pues además de la agresión física que recibió por parte de los agentes hacia su persona, se ignoró la petición de la ciudadana que se le tratara con dignidad y respeto, privándola de llamar a alguien y de asistir al baño. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, la detención es violatoria de las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 152. Es todo. ¿Ministerio Público? Sí, claro. Yo quisiera volver a reiterar a su señoría que sí se declare de legal, puesto que la detención sí fue en efectos de fragancia, y cito el artículo que dice que se detiene a una persona en fragancia cuando la persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito. Y el delito por el cual se detuvo fue que publicó las fotos en su Facebook, y esa publicación fue el momento en el que se le detuvo. Y el tema de lo del celular, el objeto de la detención fue su declaración de que subió Facebook. Lo que se pudo verificar en el celular fue la verificación de que se trataban de las mismas fotos, pero la detención en fragancia, en fragancia fue por su declaración, que ella literalmente se identificó como María Villa Acuña, y además declaró que había subido las fotografías, las describió e identificó al denunciante, a la víctima, que es Santiago Amparán. En ese supuesto sí se cumple la fragancia, además de que según el informe de policial homologado, sí se refieren que se hizo una lectura de sus derechos. Entonces, en este caso, ese es nuestro medio de prueba, el informe policial, en el cual se rindieron varios testigos, que son los 3 agentes que estuvieron presentes, en el que declaran que sí fueron leídos sus derechos. En ese sentido, su señoría, reiteramos que se ratifique de legal la detención, puesto que sí hubo una detención en fragancia, sí siguió todos los protocolos que anteriormente mencioné, y aparte sí hubo una lectura de sus derechos. Por último, defensa. Sí, reitero también que se declare de ilegal la detención, puesto que la detenida menciona en su declaración ante el Ministerio Público que no hubo lectura de derechos y que tampoco hubo un consentimiento para la revisión de su dispositivo móvil. Y en cuanto a la detención en flagrancia, no cumple con uno de los supuestos, pues la búsqueda
fue interrumpida y en el artículo menciona que debe ser ininterrumpida. Muy bien. Gracias. Para efectos del ejercicio, pues aquí se resolvería sobre la legalidad o ilegalidad de la detención. Supongamos que se decreta legal la detención. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? No, señoría. ¿No? ¿Alguna petición? Solicito permiso para realizar la formulación de imputación contra Muy María bien. José Villacuña. En este caso se le diría a la persona investigada que se le va a formular imputación, que se le va a hacer de su conocimiento los hechos por los que se le está investigando, que ponga atención. Adelante, Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría. Una vez declarada legal la detención, le solicito permiso para realizar la imputación en contra de María José Villacuña con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción tercera, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante. Señorita María José Villacuña, se le hace de su conocimiento que está siendo investigada por la Fiscalía por los hechos en agravio de Santiago Amparán Laga, quien es quien depone en su contra en carácter de víctima. Los hechos son los siguientes. En el día 11 de agosto del 2020, usted y el señor Santiago Amparán mantenían una conversación por WhatsApp, conversación que se dio después de un mes de su última conversación, que fue de reconexión ya que se conocían en la prepa. En la conversación del 11 de agosto del 2020, usted contestó a un mensaje del señor Santiago Amparán Laga por WhatsApp diciendo: hola, ¿cómo estás, María José?, con un hola, ¿cómo estás, Santiago?, a lo que él respondió con me tienes muy abandonado y procedió a mandar un segundo mensaje diciendo bien, aquí jugando con mi amiguito, haciendo referencia a su órgano sexual, es decir, su pene. Usted contestó con qué bonito, a ver, a lo que él procedió a mandarle fotos de carácter sexual de su pene. A esto usted contestó con eres un cerdo, por favor ya no me escribas, no quiero esas fotos en mi teléfono. De ahí, el día 13 de agosto, el señor Santiago Amparán Laga volvió a mandarle fotos de carácter sexual de su pene de nuevo, a lo que con el mensaje de segura que no lo quieres sentir, y después procedió a mandar un segundo mensaje diciendo eres una puta calienta huevos, que para qué me respondes si me vas a dejar en visto. Estos mensajes, junto con los del 11 de agosto, fueron los que usted les tomó captura de pantalla y compartió en el grupo de WhatsApp Bellezas Prepa 7 el día 29 de agosto a las 11:17 de la noche. En este grupo usted no reveló inicialmente la identidad de la persona que le había mandado las fotos, pero convocó al día siguiente en ese mismo grupo una protesta, es decir, el 30 de agosto del 2020, donde dijo que usted iba a revelar quién le había mandado esas fotos, diciendo que lo primero que haría sería revelar la cara y el perfil de las personas que le envió esto para que las muchachas tuvieran cuidado y supieran quién era. Al día siguiente, es decir, 30 de agosto del 2020, a usted se le detuvo en la explanada de la Catedral Metropolitana del Estado de Chihuahua, después de que usted llegara, se subiera a una tarima y con un megáfono procediera a dar un discurso acerca de la violencia a la mujer. Después de eso, usted procediera a decir que ya había revelado quién era y que fue la persona que le envió las fotos y que fuera a su perfil a checar quiénes eran. Después de esto, se le detuvo aproximadamente a las 10:15 de la mañana del día 30 de agosto del 2020. Estos dos hechos, tanto compartir las fotos de carácter sexual en grupo de WhatsApp y después revelarlas en sus redes sociales, la señalan como actora material del delito establecido en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece que cualquier persona que obtenga o reciba imágenes, videograbaciones, textos, contenido audiovisual de contenido sexual o íntimo y la revele sin consentimiento de la persona de las que la obtuvo en contra de su intimidad, se le impondrá una pena de 6 meses a 4 años y una multa de 100 días a 200 días de salario. ¿Entiende lo que se le imputa? Más bien, yo le preguntaría, ¿terminó la imputación? Sí. Ok, muy bien. Yo le preguntaría si entendió los hechos y a la defensa si hubiera alguna aclaración o precisión formal que hacer. ¿Podría repetir la imputación, por favor? No, bueno, no va a repetir toda la imputación. No, solo de que cuáles son
supuestos? O sea, ¿La clasificación jurídica habla Ajá. usted? Es el artículo 180 bis del Código Nacional, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Ok. Muy bien. Obviamente aquí es la parte en donde se le pregunta si entendió los hechos, que tiene el derecho a declarar o guardar silencio, que lo consulte con su defensa y lo de las aclaraciones o precisiones formales. Y luego se le pregunta al Ministerio Público si tiene alguna otra petición. Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se resuelva la situación jurídica de María José Villacuña mediante auto de vinculación a proceso. Adelante. Gracias, su señoría. Le solicito, de no haber inconveniente, se me tengan por reproducidos los hechos materia de la formulación de imputación y paso a anunciar los elementos de prueba con los que cuenta esta representación social. Sin problema. Se tienen por reproducir los hechos. Gracias. En primer lugar, se cuenta con las entrevistas realizadas por la agente del Ministerio Público al testigo Diana Olvera Herrera, así como a la propia víctima, Santiago Amparán Lara, quienes fueron consistentes en señalar, de acuerdo con las circunstancias de la formulación de imputación, que el día 29 de agosto, la imputada María José Villacuña difundió por el grupo de WhatsApp Bellezas Prepa 7 las conversaciones, mediante captura de pantalla, las conversaciones que tuvo con Santiago Amparán Lara de los días 11 y 13 de agosto, las cuales contenían imágenes de su pene, 2 imágenes de su pene, además que a través del mismo grupo convocó a mujeres a la Catedral Metropolitana de Chihuahua con la finalidad de luchar contra la violencia de género, así como para difundir, ya estando en este lugar, mediante la plataforma de Facebook, una foto de la cara de Santiago Amparán Lara, así como las 2 fotos de su pene con las que ella contenía, lo anterior sin consentimiento de la víctima y con la intención de perjudicar su intimidad personal ante la sociedad. Además, su señoría, se cuenta con el informe policial homologado con número de referencia 08A303019, realizado por Laura Paulina Pallavicini, agente estatal de investigaciones criminales, mediante el cual se narra el control de detención que ya fue señalado como legal anteriormente, el cual emanó de la denuncia el 29 de agosto del 2020. Donde se narra que los oficiales Javier Sánchez, Ricardo Martínez y Laura Paulina recibieron información respecto a la denuncia de Santiago Amparán Lara y acudieron a la Catedral Metropolitana de Chihuahua el día 30 de agosto del 2020 y detuvieron a la imputada una vez que la misma declaró haber cometido el delito tras haber publicado las imágenes de Santiago Amparán Lara en su plataforma de Facebook. Adicionalmente, su señoría, esta representación social cuenta con el disco compacto marca Sony de 700 megabytes, el cual fue recolectado por Javier Sánchez Torres, agente estatal de investigaciones criminales de la Fiscalía, el día 29 de agosto del año 2020, el cual cuenta con las 2 fotografías del pene del señor Santiago Amparán Lara, así como una imagen de María José que emana de la denuncia. Se cuenta de igual forma con las capturas de pantalla de las conversaciones de los días 11 y 13 de agosto entre la víctima y la imputada María José Villacuña, así como las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp de fecha 29 de agosto del 2020 de Bellezas Prepa 7, que fueron aportadas por Diana Olvera Herrera. Asimismo, su señoría, se cuenta con el aseguramiento del dispositivo celular Huawei modelo Y9 de color negro por la parte frontal y azul por la parte posterior, utilizado por la imputada para difundir las fotografías del rostro y pene de Santiago Amparán Lara, el cual se obtuvo por esta representación social el día de la detención, después de que se tomó de la mano derecha de la imputada, tras que ella diera su consentimiento para que el oficial Ricardo Martínez lo viera. Anuado lo anterior, su señoría, se cuenta con el informe realizado por la Dirección de Inteligencia de la Fiscalía el día 30 de agosto del 2020, que realizó una técnica de intervención de comunicaciones para extraer información relevante al caso y se demostró que el dispositivo se encontraba vinculado con la cuenta de Facebook de María José Villacuña y que el día 30 de agosto del 2020 a las 10:13 de la mañana, esta realizó una publicación de la foto de Santiago Amparán Lara de su cara y 2 fotografías de su pene. Su señoría, en opinión de esta representación social, los hechos mencionados son suficientes para acreditar la existencia de la posibilidad de que la imputada María José Villacuña haya cometido el delito contra la intimidad personal de Santiago Amparán Lara, previsto en el artículo 271 bis 5 o 180 bis del Código de Chihuahua, 271 bis 5 del Código Penal de Nuevo León, pues difundió y publicó en Facebook y por mensajes
imágenes de contenido sexual de Santiago Amparán Lara sin el consentimiento del mismo. Y ha de decirse por último, su señoría, que conforme a los datos de prueba no hay causa de extinción de la acción penal, así como que no existe excluyente alguna del delito antes mencionado, por lo que se solicita el auto de vinculación a proceso de la persona imputada. Es todo, su señoría. Gracias. ¿Defensa va a generar debate? Gracias, su señoría. Es claro que los antecedentes expuestos por el MP y las pruebas no son suficientes para acreditar que existe probabilidad de que María José Villa Acuña haya cometido delito alguno, de acuerdo con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se solicita no proceda a la vinculación de imputación, puesto que las pruebas no cumplen con los supuestos de los siguientes artículos. El primer artículo 316, que indica los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso siempre que, primero, se haya formulado la imputación; segundo, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; tercero, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Y cuarto, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Asimismo, referimos a la tesis estándar de prueba para la vinculación a proceso, condiciones para considerar probada alguna de las hipótesis fácticas que derivan del acervo probatorio incorporado por las partes en la audiencia relativa, el cual indica que, para considerar probada alguna hipótesis sobre los hechos relevantes, deben darse conjuntamente dos condiciones, a saber, a, que sea la más probablemente verdadera a la luz de los datos de prueba o, en su caso, medios probatorios que se incorporen en la audiencia inicial, y b, que el peso de ese cuadro probatorio introducido por su relevancia en dicho acto sea tendencialmente completo, con exclusión de los elementos redundantes. Asimismo, de acuerdo con el artículo 263, para ser admitidos, los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deben ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este código. Y el artículo 264, que indica la nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenido con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. En cuanto a las pruebas de la información, obtenidas del teléfono, el artículo 16 constitucional indica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Nos remontamos al artículo 264 de los derechos fundamentales. El artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que la intervención de las comunicaciones privadas, cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, el titular de la Procuraduría General de la República o en quien éste delegue esta facultad, así como los procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al juez federal de control competente por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención. Esto no se dio en el caso que estamos investigando, expresando el objeto y necesidad de la misma. Entonces, el teléfono fue obtenido sin el consentimiento de la señora María José y así fue molestada en sus posesiones, y esto no fue en virtud del mandamiento de la autoridad competente.
Así también, todo acto de molestia, de acuerdo al artículo 266 del mismo código, deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. El Ministerio Público no es la autoridad competente para hacerle saber sus derechos y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Claramente, desde el principio, María José sí estaba dispuesta a cooperar y no hubo resistencia más que por parte de las mujeres que estaban en la protesta, lo cual pues no se le puede imputar a María José. Asimismo, la intervención de comunicaciones privadas abarca todo sistema de comunicación o programas que sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, información, audio, videos, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real. También se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información, como fue el que se dio en este caso, la cual consiste en la obtención de comunicaciones privadas, datos de identificación de las comunicaciones, así como la información, documentos, archivos de texto, audio, imagen o videos contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento y todo aquello que pueda contener información, incluyendo la almacenada en las plataformas o centros de datos remotos vinculados con estos. Entonces, de esta forma, le pido que excluya todos los datos probatorios que vengan de las comunicaciones que han sido intervenidas, como lo indica el artículo 266, y de toda la información que proviene del teléfono. Y de esta forma, ya no podemos… ya los datos de prueba no dan o sea, no son suficientes para la vinculación a proceso, de acuerdo a la tesis que ha sido ya leída. Eso es todo. Gracias. Ministerio Público. Sí, su señoría. ¿Esta representación social considera que las pruebas son suficientes para acreditar la posibilidad de la comisión de este delito? Pues el mismo artículo 180 bis del Código Penal de Chihuahua, que menciona este tipo penal, dice que comete este delito contra la intimidad personal quien reciba o obtenga de una persona imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad. O sea, María José Villacuña, todas las pruebas con las que se cuenta acreditan como tal la comisión de este delito, pues a través de la plataforma de Facebook se ve cómo las publicó, incluso las capturas de pantalla demuestran la difusión ya por medio de mensajes de texto de estas imágenes de contenido sexual de Santiago Amparán Lara. Respecto a la prueba ilícita a la que hace referencia la defensa, en el informe policial homologado mencionan los elementos de la policía que Ricardo Martínez solicitó el consentimiento de la imputada María José Villacuña para observar su teléfono celular y que pues esta lo otorgó, por eso lo vieron, además de que ya existía una denuncia previa en contra de María José Villacuña y bajo las facultades de la policía se encuentra prevenir un delito cuya base era este celular está involucrado en la comisión de ese delito, pues a través de él se iba a realizar la publicación y de esta manera actuó la policía bajo estas razones. Lo que comenta la defensa sobre que el Ministerio Público no es la autoridad competente para leer los derechos de la persona detenida. Los derechos fueron leídos, como se menciona en el informe policial homologado, por los policías que la detuvieron en el momento. Además de la cooperación a la que se hace referencia, la imputada el mismo día 30 de agosto del 2020 en la Catedral Metropolitana le declaró a los oficiales que estaba cometiendo ese delito, que ella había difundido las fotos de Santiago y por esa misma razón se le detuvo. Por lo que, y es por estas razones, su señoría, que consideramos que sí resulta
procedente la solicitud del auto de vinculación a proceso. Por último, defensa. Sí, bueno, lamentablemente la policía no es autoridad competente en este caso, como ya se había explicado anteriormente, dado el artículo 263, el artículo 291 para la intervención de las comunicaciones privadas y 266 de los actos de molestia. Por lo tanto, le pido a su señoría que nulifique las pruebas que violan estos derechos fundamentales y que violan los artículos previamente mencionados. Y dado que estas pruebas deben ser nulificadas de acuerdo con el artículo 264 y 263 del Código de Procedimientos Penales, no es suficiente las pruebas que se han dado para que el cuadro probatorio sea tendencialmente completo, como lo indica la tesis de estándar de prueba para la vinculación a proceso. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Para efectos del ejercicio, en este momento se resolvería la situación jurídica. Igualmente, para efectos del ejercicio, se dictaría auto de vinculación a proceso para que siga la audiencia. Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Sí, claro, su señoría. Esta representación quisiera sugerir medidas cautelares. Adelante. Bueno, su señoría, en nombre de esta representación social, sugerimos que se le imponga y se le aplique la medida cautelar contenida en el artículo 155, párrafo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la prohibición de concurrir determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Lo anterior en virtud de que, en primer lugar, no puedan continuar estas protestas, manifestaciones que pueda como incentivar la imputada en el presente procedimiento, y en el que se puedan volver a reiterar como el daño moral a la víctima, en el que puedan volverse a difundir las referidas fotografías, en las que puedan volver a que sea tema de conversación que al final resulte en un daño moral a Santiago Amparán. Y por segundo, también en virtud de que la imputada no pueda acercarse a las mismas reuniones en donde esté situado Santiago Amparán, puesto que se conocía que tenían un círculo social en común, puesto que por estas razones consideramos que para proteger el daño moral de la víctima y su intimidad, lo mejor sería que la imputada no podría acercarse a los lugares donde él frecuente y a la vez no podría hacer reuniones en virtud de lo sucedido. Lo previamente mencionado son recomendaciones que esta representación social hace propias. Entiendo, fue la medida cautelar establecida en el artículo 155, fracción séptima. Así es. ¿Defensa? Gracias, señoría. Esta defensa se opone a las peticiones de parte de la agente del Ministerio Público. Esto con base en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos comenta que para determinar la idoneidad y proporcionalidad se debe tomar en cuenta el análisis de evaluación de riesgo, el cual en este caso, para el hecho de una víctima en riesgo, esta nunca se ha visto como… No hay una prueba que pueda, o bueno, no hay un indicio de que hay algún tipo de amenaza de parte de la imputada hacia, en este caso, el joven Santiago. Entonces, de esta misma manera, no hay ni amenazas conocidas, así como también para la obstaculización del proceso no existen ni amenazas hacia la persona de la víctima, o en este caso, a los servidores públicos. Así que, pues sí, no consideremos que es procedente, y pues es eso, principalmente. ¿Ministerio Público? Sí, claro. Nosotros no estamos solicitamos las medidas cautelares en virtud de que exista una amenaza, puesto que no referimos eso, sino que en virtud de que se proteja la moralidad, la identidad de Santiago Amparán, que ya fue muy dañada, y que durante el procedimiento en el que se esté vinculando a esta persona pueda volverse a dañar su moral.
Lo anterior, en virtud de que no queremos que vuelva a suscitar como reuniones que vuelvan a referir este mismo hecho sobre las referidas fotografías, y a la vez Santiago Amparán no pueda ver durante el proceso a María Acuña y no pueda acercarse a los mismos lugares. Esto, señoría. Por último, defensa. Gracias, señoría. Bueno, en el caso de que precediera esta medida cautelar, consideramos que es un tema de sentencia y no tanto una medida cautelar, debido a que, de ser así, no se estaría respetando el principio de presunción de inocencia encontrado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que pues, esta misma no ha habido una sentencia que pueda hacer que esta señorita, cuya situación no tiene indicios de ningún tipo de peligro o de daño o, bueno, intención de daño a la persona. Por esto mismo consideramos que no debe ser procedente. Gracias. Muy bien. Aquí se resolvería sobre las medidas cautelares. Y por último, Ministerio Público. Su señoría, esta representación social pide que se establezca un plazo de cierre de la investigación complementaria, que en este caso sea de 4 meses, por tratarse de un delito cuya pena máxima exceda los 2 años, según el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior en razón de que el Ministerio Público, esta representación social, requiere realizar entrevistas a las personas que estuvieron involucradas, ya sea en las conversaciones de WhatsApp o en la protesta, y 4 meses implica el tiempo necesario para que el Ministerio Público, es decir, esta representación social, pueda llevar a cabo estas entrevistas y esclarecer los hechos. Sería todo. Defensa. Gracias, su señoría. 4 meses es un buen plazo para nosotros también. Muy bien, muy bien. Se acaba la audiencia, entonces se resuelve 4 meses de plazo para hacer. Bravo, muy bien. ¿Dónde? En ese lapso no está en la cárcel. No está en la cárcel, ¿verdad? Córtale, bicho. Los medios de... Es mucho 4 meses, ¿no? ¿Dónde? No sé, la verdad no lo tenía. Todo depende de la... Pero las medidas O sea, el plazo para cautelares cierre... al final- A ver,